Vamos a escucharlo. 10 de los 13 senadores radicales, por lo tanto, y a todos los que han acompañado. Pensá que nosotros somos en dicha Cámara 7 senadores y conseguimos 25 votos. Es decir que, en el fondo, estamos haciendo un buen trabajo, pero esto requiere tiempo, estas cosas tienen esta dinámica, y bueno, así son las reglas del sistema democrático, y entonces, bueno, estas cosas toman lugar con lentitud, por decirlo de alguna manera, pero creo que igual quedaron cosas también muy interesantes de eso, porque quedó claro quiénes son los que verdaderamente están en contra de los argentinos, ¿no? Porque la realidad es que, si vos te fijás, prácticamente no se han rechazado en la historia reciente DNU, salvo algunos que se los rechazaron a Macri, con lo cual también eso muestra un patrón de obstrucción, pero al margen de eso, este DNU, a diferencia de otros DNU, donde todos los demás han cercenado libertades, avanzaron contra la propiedad privada, este DNU, que tiene como característica la ampliación de libertades para los ciudadanos, ir hacia mercados más competitivos, y que termina con muchos de los negocios turbios, oscuros y corruptos de la política. Bueno, ayer en la Cámara de Senadores digamos, fue rechazado, pero bueno, lo que hace es dejar en evidencia que hay gente que está más preocupada por mantener sus privilegios de casta que por sacar a la Argentina adelante. Al mismo tiempo, también hay que aclarar que el DNU sigue vigente y que ahora hay que pasar a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, nosotros ya hemos tenido resultados positivos en la Cámara de Diputados, y así que va a haber que dar esa pelea, y nosotros estamos confiados que puede llegar a salir adelante. ¿Vos pensás que en diputados puede ser positivo? No como pasó ayer. ¿Y esto de alguna manera puede romper el pacto de mayo o no, lo que pasó anoche? Bueno, deja algunas dudas, ¿no? Porque, a ver, el pacto de mayo tiene etapas, y la etapa previa es la ley bases con reconstitución de lo que era el capítulo 4. Entonces, es como que, dado lo que pasó en el Senado, abre algunas dudas. Pero si vos te fijás, Gustavo, cuando yo planteé el discurso de la Asamblea Legislativa, básicamente lo que dije es, bueno, si quieren la confrontación, va a haber confrontación; si quieren un acuerdo, vamos por el acuerdo. Bueno, ayer no han mostrado ir por el camino del acuerdo, han decidido ir por el camino de la obstrucción, han decidido quedarse con sus privilegios en contra de los argentinos. Pero esto era digo, estaba dentro de los resultados esperables, y lo que yo valoro es cómo hemos incrementado la cantidad de adhesiones. O sea, hubo 25 votos positivos. Para que haya pacto de mayo, ¿es necesario que haya un voto positivo que salga el DNU en diputados? No solo es el tema del DNU, digamos, también tiene que ver con el tema de lo referente a la ley bases. Bien, tiene que aprobarse eso para que vayan todos los gobernadores y haya mejor onda en el pacto de mayo en Córdoba. Es así como lo habíamos pactado. Bien. Pues sabés que yo, Javier, estaba en Córdoba transmitiendo la final de Estudiantes y River, y empecé a escuchar por allí alguna interna entre vos y la vicepresidenta. Y en ese momento digo, ojalá que no sea cierto, porque ya vivimos nosotros en el país internas entre vice y presidente, Cobos Cristina, lo que pasó en algún momento también con Scioli, ni hablar Chacho Álvarez de la Rúa, misma Cristina con Alberto Fernández hace poco. ¿Están bien con la vicepresidenta? Absolutamente. De hecho, esto fue aclarado por Manuel Adorni en la conferencia de prensa ayer, donde a partir del comunicado hubo una interpretación maliciosa del mismo. O sea, el cañonazo fue a la casta, ¿no?
a Victoria. Pero bueno, nada, hay medios que están muy interesados en romper y golpear contra el gobierno, muy especialmente el Grupo Clarín, digamos, que tiene una posición muy adversa y continuamente está operando, calumniando, injuriando, ensuciando, y bueno, entonces no me sorprende que desde ese lugar, digamos, siempre se haga la peor lectura de los hechos, porque bueno, nada, digamos, ellos también son parte de la casta y se ven afectados y están, obviamente, también están muy molestos por haber perdido pauta oficial. Porque la verdad que generaba preocupación en la sociedad, en el pueblo, porque si hay una ruptura o una pelea, hay discordia entre el presidente y la vice, uno espera por ahí una pelea con un opositor, con alguien que siempre fue un enemigo político, ¿no? Un contrincante, pero con la vicepresidenta eso no lo esperábamos. Así que hay buena onda, tiran todos para el mismo lado. Sí, es más, vos fíjate que, estuvo también muy lindo el video que grabó ella. A mí me pareció, donde además ella también manifiesta que nosotros, digo, y deja claro esto, ¿no? Digo, nosotros siempre supimos que esta tarea no iba a ser fácil y que esto no venimos haciéndolo hace 2 días, nosotros hace años que estamos dando esta pelea. Así que te imaginarás que esto no, digamos, aparte por una situación donde vos sabés que hay una situación absolutamente desbalanceada en el Senado. Entonces, yo, digamos, en ese sentido, lo que pasa es que hay mucho de lo que se llama la falacia del nirvana. A ver. Comparan, digamos, cómo deberían ser las cosas en el paraíso. Entonces, claro, cuando vos comparás contra el paraíso, todo es una porquería. Y lo que no se tiene en cuenta es las restricciones que nosotros tenemos. Entonces, y muchas veces nos evalúan sin contemplar las restricciones que estamos enfrentando, y nosotros en ese sentido estamos tranquilos porque sabemos cómo funcionan este tipo de cosas y tratamos de hacer el mejor trabajo posible a la luz de estas restricciones, porque acá lo importante es que nosotros tenemos marcado un norte, entonces nosotros vamos a ir para ahí. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, me aparece un obstáculo y lo voy a pasar y voy a seguir avanzando hacia el objetivo que tenemos. Nosotros, nuestro eje central está en dotar de mayor libertad económica a los argentinos. Si vos contemplás los efectos en términos de libertad económica que implican el DNU y la ley bases, eso implicaba mejorar 90 puestos en términos de libertad económica, y en lugar de estar en un lugar de un país miserable como estamos hoy, convertirnos en un país como Alemania. Es más, ni siquiera ese es nuestro objetivo final, porque esto es solamente un cuarto de las reformas que ya tenemos diseñadas, sino que cuando nosotros completemos todo el programa de reformas vamos a estar en línea en libertad económica, como en el caso de Irlanda, que es un país que tiene un PBI per cápita 50% mayor al que tiene Estados Unidos. Bueno, nosotros estamos apuntando a eso, a parecernos a Irlanda, a parecernos a Suiza o a Nueva Zelanda, Australia, digamos, a países que le van muy bien. Nosotros queremos parecernos a esos países. ¿Y por qué te votan en contra, Javier? ¿Por qué crees? ¿Solo por casta, solo por beneficios personales, o porque lo que vos digas va a ir con pulgar para abajo? Mira, a ver, hay una forma de... Es decir, en Argentina el daño cultural que se ha hecho es enorme. Es decir, Argentina desde inicios del siglo XX empezó a abrazar paulatinamente dosis crecientes de socialismo, y eso ha hecho que de ser de los países más ricos del mundo hoy seamos 140. Ahora, la forma en la cual se fue introduciendo el socialismo en Argentina, ya sea mediante la educación, mediante los medios de comunicación, mediante la cultura, hace que haya una concepción de cómo funciona el mundo que lo único que hace es empobrecerte y en realidad se abrazan, y cuanto más caen en el fracaso, piden dosis crecientes de esa receta fracasada. Bueno, nosotros
entendemos, por eso nosotros damos la batalla en el plano económico, en el plano político y en el plano cultural. Presidente, buen día. Soy Mariana Contartesi. Entre ¿Qué tal, Mariana? Entre los senadores que han votado en contra, hoy todos los cañones apuntan a Martín Lustó. Y él dice que dentro del bloque radical, los que votaron a favor del DNU, o sea, negando el rechazo, en realidad recibieron presiones, pero que por lo bajo piensan lo mismo que él, que el DNU es inconstitucional. A ver, las cosas que pasen adentro de la Unión Cívica Radical es un problema de la Unión Cívica Radical. Si él cree que ha habido presiones, que las denuncie. Lo que pasa es que le debe resultar muy duro ser presidente de un partido, ir a una votación y ser el único que votó en esa línea, ¿no? Digo, entonces es más fácil echarle la culpa a otros que, digamos, que reconocer el error en el que él está cayendo. Además, es falso que es inconstitucional el decreto. Es decir, que él cometa la falacia del cherry picking, digo, eligiendo puntualmente algunos críticos del DNU, que en realidad no es que es inconstitucional, porque además justamente nosotros cuando tuvimos que elegir entre qué parte mandar por decreto y qué parte mandar a la ley, lo hicimos justamente respetando las características que tiene que respetar un DNU. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el DNU no se meten cuestiones del Código Penal, no se meten cuestiones tributarias, no se meten básicamente tampoco cuestiones electorales. Ese tipo de cuestiones fueron a la ley de bases. Entonces, y el DNU básicamente lo que propone es devolverle libertades a los argentinos, que eso está dentro, digamos, o sea, es más acorde al espíritu de la Constitución. Sí. Esas mayores libertades lo que además procuran en términos de mercado es hacer estructuras de mercados más pro-competitivas y no pro-empresas. Esto es una diferencia sustancial y al mismo tiempo implica terminar con muchos robos de la política. Pero bueno, como señaló ayer la ministra Bullrich, es decir, puede ser que el señor Lustó esté muy enojado porque dentro de las cosas que bajamos las 5 universidades y bueno, digamos, parece que ese grupo tiene negocios vinculados a las universidades. Presidente, además del DNU que preguntaba Gustavo recién, la ley con el paquete fiscal, ¿tiene que estar aprobado antes de mayo para efectivamente que se selle el pacto de mayo que usted convocó? Y es una precondición para el pacto de mayo. Bien. O sea, no sale el pacto de si no, mayo, no hay pacto. A ver, pero el pacto de mayo tiene 10 puntos que son de carácter económico y la ley bases está ligada a una reforma, digamos, en temas de economía, entonces es como que quedan ligados. Entonces, digamos, difícilmente uno pueda pasar a determinar las bases de 10 políticas que van a ser la base de una Argentina próspera si no nos ponemos de acuerdo con el tema fiscal. Que independientemente de esto, yo lo voy a explicitar, lo voy a remarcar y lo voy a decir cuantas veces quiera. Bien. Presidente, a ver, acá hay cosas que no, dame un segundo, hay cosas que acá no son negociables de ninguna manera. A ver. Por ejemplo, una cosa que no es negociable de ninguna manera es el déficit cero. Bien. Se terminó la Argentina del déficit fiscal, se terminó con la estafa del déficit fiscal. O sea, el déficit cero es una política inamovible, es decir, yo estoy atado al palo mayor como Ulises, y digamos, y mis laderos le tiran tiros a las sirenas que nos quieren hacer chocar contra las piedras. O sea, el déficit cero es inamovible. La otra cosa que tampoco, digamos, la vamos a modificar es lo que tiene que ver con el saneamiento del Banco Central. Nosotros, desde que estamos en la gestión, habiendo recibido reservas internacionales negativas por 11.500 millones de dólares en términos netos, nosotros llevamos comprado más de 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, eso, digamos, está
llevando también a la recomposición de las reservas, al tiempo que la base monetaria no se movió. Por lo tanto, la ecuación del Banco Central es muchísimo más sólida, y eso tiene como contrapartida que el dólar, que algunos pronosticaban, ¿se acuerdan? El que decía que era una cuenta simple. Sí. Sí, el señor Larret, digamos, inspirado en la cuentita que hizo Lustó y que decía que daba 6.000, y había otros que, digamos, que andaban pululando por los canales de televisión, algunos más, hasta tienen banca de diputados ahora, diciendo que iba a ser de 10.000. ¿Dónde está el dólar? Hoy está 1.025, el blue, y 8.69. Bueno, pero les paso un dato. A ver. Acá hay algo interesante. Nosotros, días atrás, le metemos un martillazo a la tasa de interés, la bajamos 30 puntos. Sí. Eso, digamos, en otro contexto hubiera generado un salto del dólar brutal. Total. Y nosotros seguimos comprando dólares. Es decir, porque si no caería más el dólar. Entonces lo que digo es, todo lo que tiene que ver con nuestro programa de estabilización de corto plazo, eso no se mueve de ninguna manera. Ahora, y nosotros trabajamos fuertemente para poder abrir el cepo, digamos, según las estimaciones del fondo, podríamos a este ritmo hacerlo a mitad de año. A mitad de año se abre el cepo. Podría. Exacto, condicional. Condicional, Es decir, podría. el fondo señala que si nosotros seguimos trabajando a este ritmo, el saneamiento del Banco Central, es factible abrir el cepo a mitad de año. Presidente, uno de los cuestionamientos dentro de las tensiones sociales que hay, lo hacen los gremios, señalando que en los últimos días el ministro Caputo le puso tope y techo a las negociaciones paritarias, incluida, le doy un ejemplo, la de camioneros, que superaba el monto que la Casa Rosada está dispuesta a convalidar. Y se lo enlazo esto para preguntarle si esto es así, si le están poniendo techo a la paritaria, cómo recomponer el salario de todo un sector de los argentinos que hoy lo ha visto degradado entre todas las políticas para déficit cero que usted señalaba. No, digamos, el salario no se degrada por el déficit cero, todo lo contrario. Argentina, digo, justamente ha llegado a donde está por la política fiscal desquiciada que ha tenido. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo, y es 140, y en esos 123 años Argentina tuvo déficit en 113. Entonces, digamos, no es que Argentina le va mal por tener, digamos, las cuentas en orden, no, le va mal por tener las cuentas fiscales en absoluto desorden, que eso termina en crisis de deudas, en crisis inflacionaria y en presiones fiscales desorbitantes. Por lo tanto, digamos, el déficit, digamos, no es una fuente de riqueza, es una fuente de destrucción de valor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esa relación causal que pusiste es totalmente a la inversa. De hecho, lo que genera el déficit fiscal es castigar el ahorro. Cuando vos castigás el ahorro y tenés menos ahorro, tenés menos inversión. Cuando vos tenés menos inversión, tenés menos stock de capital per cápita. Por ende, la productividad de los trabajadores es menor y por ende los salarios reales son menores. De hecho, esto es tan así que Argentina, durante la década del 90, tenía un salario promedio de $1.800, que puesto en moneda de hoy serían $3.000, es decir, que el salario promedio de los argentinos, si no hubiéramos hecho nada, si nos hubiéramos mantenido igual que la década del 90, no estoy diciendo ninguna mejora, solamente mantenernos, hoy el salario promedio de los argentinos sería de 3 millones de pesos. Como consecuencia de 20 años de populismo salvaje, hoy el salario promedio, ¿sí?, digamos, con el Estado presente, que el déficit fiscal genera riqueza, que se puede imprimir riqueza emitiendo billetes, si el salario promedio en Argentina es menos de $600, o sea, pero te lo redondeo en 600 y en ese caso habríamos perdido el 80% de nuestros ingresos. Es decir, que esa política del déficit no generó más riqueza, lo que generó fue todo lo contrario. Por lo tanto, digamos, o sea, por eso, digamos, es innegociable el déficit cero. ¿Y ordenan techo a la paritaria, presidente? ¿Ponen un techo a la paritaria, como están denunciando los gremios? ¿Negocian por encima de un monto y no se lo homologan, no se lo aprueban? Bueno, digamos, yo no estoy al tanto, digamos, de cómo está esa negociación, y tendría que preguntarlo. O sea, se imaginará que
me ocupo de un montón de temas, de un montón de ministerios, entonces, digamos, algunos detalles de un caso puntual tendría que estar preguntándolo. Carlos Burgueño. Presidente, me quiero detener en algunos capítulos... ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Me quiero detener en algunos capítulos de la ley Ómnibus, de la ley Bases, en su nueva versión. Primero, me detengo en ganancias. Pero antes una pregunta general. ¿Esa ley, en todos los capítulos, ustedes están dispuestos a negociarlo o es así como está, se tiene que aprobar así o si no se cae? Tiene un formato que se está negociando, o sea, yo diría, dejemos que las cosas corran, o sea, todavía es algo que está en la discusión, o sea, me parece que corresponde a otra etapa de la discusión y se está trabajando sobre eso, y hasta que no esté la versión definitiva, digo, porque hay un montón de otras cosas que discutir en el medio, en especial lo que hay que tener en cuenta es que cualquier punto que se llegue, tiene que estar convalidado por el Ministerio de Economía, donde siempre la restricción es que tiene que haber déficit cero. Entonces vamos digo, es muy preliminar, o sea, es una discusión, digamos, por el momento planteada así, está en abstracto, Carlos. Vamos a algunas cuestiones, creo yo, la más polémica para la gente de la ley, que es el tema del impuesto a las ganancias, sobre todo el nuevo mínimo no imponible. Carlos, sí, está en discusión, porque hay provincias que lo quieren, hay provincias que no lo quieren. Las provincias tienen un problema de un déficit fiscal de 1 punto del PBI, como consecuencia de la política que se avaló durante el último tramo del gobierno anterior. Entonces, lo que te estoy diciendo está bajo discusión, digamos, son temas que están bajo discusión. O sea, de vuelta... Entiendo entonces que en abstracto. Claro, entiendo entonces que el texto que se conoció ayer se puede modificar en ese capítulo. Exactamente, se está trabajando. Hay una primera aproximación y a partir de ahí, digo, se empieza a trabajar, porque de vuelta no es lo mismo la situación de las provincias del norte que las provincias del sur. Entonces, en ese contexto, vos hay un tema, digamos, que tienen que hasta resolver las propias provincias. Entonces, no es, por eso te estoy diciendo, son cosas que se están discutiendo, pero digo, no tenés la versión final. Lo único que sí tiene que quedar claro es que siempre la regla es el déficit cero. Perfecto. Voy a otro punto de la misma ley, que es el de las privatizaciones. Otra vez, discutir en abstracto, Carlos, dale. Otra vez discutir en abstracto. ¿Sabés que te estoy diciendo que está como parte de la discusión y me volvés a preguntar sobre algo que te estoy diciendo que se está negociando? O sea, el texto que se conoció ayer no es el definitivo. Es exactamente lo que estoy diciendo, lo dije 3 veces. ¿Está negociando el gobierno, en este caso el Ministerio de Economía, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario? Eso está planteado sobre la mesa. Si el acuerdo tiene las condiciones que nosotros nos resultan satisfactorias, obviamente podríamos avanzar hacia un nuevo acuerdo, y la realidad es que el trabajo hecho desde nuestra gestión nos pone en una situación inmejorable, porque nosotros no solo que somos la primera vez en la historia, digamos, de un gobierno que alcanza el déficit cero en un mes de gestión en el Tesoro, sino que además cuando vos contemplás el cuasi fiscal, que era un déficit de 10 puntos del PBI, lo hemos bajado a 4, es decir, que en estos 3 meses de gestión hemos bajado el déficit fiscal en 11 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 6 en el Banco Central. Por lo tanto, no hay registro histórico de alguien que haya llevado una tarea de estas características, y eso nos posiciona muy fuertemente para un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional y con una situación muy favorable. Eventualmente, ese nuevo acuerdo con el fondo, estamos hablando en potencial, ¿podría incluir desembolsos nuevos del fondo para la Argentina? Sí, exactamente, Dios. Podría contemplar desembolsos
del fondo, de otros países y de fondos de inversión que además nos permitiera avanzar hacia el sistema de competencia de monedas con peso. Me detengo en esto último. O sea, la Argentina está estudiando, el gobierno está estudiando eventualmente tomar deuda también de fondos de inversión de privados para acelerar, supongo yo, la salida del cepo y la competencia de moneda. Exactamente. Exactamente. En la medida que nosotros aceleremos la salida... A ver, si yo hoy tuviera 15.000 millones de dólares, yo hoy abro el cepo.